En octubre de 1962, a menos de 150 kilómetros de las costas de Florida, la Unión Soviética instaló misiles capaces de destruir Washington, Nueva York o Miami en cuestión de minutos. En tierra, familias enteras cavaban refugios en sus patios, mientras los niños practicaban en la escuela qué hacer si una bomba nuclear estallaba sobre sus cabezas. Lo que la mayoría ignoraba era que, en secreto, docenas de misiles nucleares ya apuntaban desde Turquía hacia la propia Unión Soviética, y que en Cuba se acumulaban 36 misiles balísticos y aproximadamente 158 ojivas nucleares listas para ser ensambladas. El mundo estaba a un solo error de cálculo de convertirse en ceniza radiactiva. Estados Unidos, la URSS y Cuba llevaron la tensión al límite, y durante 13 días la humanidad debió preguntarse si viviría para ver un nuevo amanecer. Los misiles en Turquía podían equiparse con ojivas nucleares, cuyo poder destructivo era aproximadamente 100 veces mayor que el de Hiroshima. En solo 10 minutos podían alcanzar Moscú y sumir a la Unión Soviética en una catástrofe nuclear. A principios de los años 60, la Guerra Fría ya no era solo una disputa ideológica, era una guerra de cifras, de kilotones y de alcance en kilómetros. Estados Unidos había desplegado cientos de misiles balísticos intercontinentales, o ICBMs, y más de 1000 bombarderos estratégicos capaces de golpear cualquier punto del planeta. La Unión Soviética, en contraste, solo contaba con unas pocas docenas de vulnerables ICBMs que eran difíciles de mantener en alerta. En Europa, el Muro de Berlín, erigido en 1961, se convirtió en el símbolo de un continente partido en dos. Mientras tanto, en abril de ese mismo año, la invasión de Bahía de Cochinos, en Cuba, demostró que Washington estaba dispuesto a todo para derrocar al gobierno de Fidel Castro. El fracaso del desembarco no trajo la calma. En su lugar, dio paso a la Operación Mangus, una campaña encubierta de sabotajes y complots de asesinato contra el líder cubano. Como respuesta, Moscú observaba cómo la OTAN emplazaba misiles Júpiter de alcance medio en Turquía e Italia, a las puertas del territorio soviético. Esos cohetes podían alcanzar Moscú en menos de 15 minutos. Para Nikita Khrushchev, entonces líder de la URSS, el mensaje era claro. Estados Unidos tenía la mano en el gatillo, apuntando directamente al corazón de la Unión Soviética. Al mismo tiempo, una cultura de miedo a la guerra nuclear se instaló en la vida cotidiana. En Estados Unidos, folletos oficiales explicaban cómo construir refugios caseros. Las escuelas ensayaban el famoso simulacro de agacharse y cubrirse, y la idea de una tercera guerra mundial dejó de ser una fantasía para convertirse en una pesadilla estadística. Bastaba una sola mala decisión para que todo se incendiara. En este contexto, Khrushchev necesitaba una jugada que, de un solo golpe, protegiera a Cuba, compensara la inferioridad nuclear soviética y enviara un mensaje de fuerza a Washington. La respuesta nacería con un nombre inocente, casi perdido en los mapas del Ártico: la Operación Anadyr. Comenzó la Operación Anadyr. El objetivo era transportar en secreto a Cuba más de 50.000 soldados, 40 misiles atómicos de largo alcance R-12 y R-14, 80 ojivas nucleares tácticas, modernos sistemas antiaéreos y numerosos vehículos. Todo ello como parte de la mayor operación secreta soviética de la Guerra Fría, camuflada en barcos civiles modificados. En los mapas soviéticos, Anadyr es un río remoto que desemboca en el mar de Bering, una región fría y lejana. Este nombre en clave fue elegido precisamente para despistar a cualquier analista occidental que pudiera interceptar un mensaje. Detrás del nombre se escondía un plan extraordinariamente ambicioso: convertir a Cuba en una base avanzada para los misiles nucleares soviéticos, a solo unos minutos de vuelo del territorio estadounidense. A partir de junio de 1962, cerca de 80 barcos soviéticos comenzaron a zarpar hacia el Caribe.
Sus bodegas no transportaban maquinaria agrícola, como decían los manifiestos, sino 24 plataformas de lanzamiento, 42 misiles balísticos R-12 y un total de más de 150 ojivas nucleares estratégicas y tácticas. Aproximadamente 36 misiles balísticos llegarían a Cuba listos para ser desplegados, además de bombarderos IL-28, cazas MiG-21, baterías de defensa antiaérea, tanques y una división de infantería mecanizada. El secretismo era extremo. Solo un puñado de altos oficiales soviéticos conocía el objetivo real. A los soldados se les entregaron abrigos gruesos y botas de invierno, haciéndoles creer que serían desplegados en el Nord de Sa Ártico. Durante la travesía tenían prohibido estar en cubierta durante el día. Las maniobras, el mantenimiento e incluso las reuniones de instrucción se realizaban de noche, bajo lonas y redes de camuflaje. En los puertos cubanos, cargamentos enteros se descargaban antes del amanecer. Convoyes de camiones recorrían polvorientas carreteras secundarias con los misiles cubiertos por estructuras de madera y lonas que simulaban casas rodantes o inofensivos contenedores. Las bases se excavaban entre cañaverales y bosques, donde el follaje ocultaba las plataformas de lanzamiento de cualquier avión de reconocimiento que volara demasiado alto. Al mismo tiempo, la URSS preparaba la Operación Kama, una fuerza de submarinos diésel eléctricos armados con torpedos nucleares, encargada de establecer una base en el puerto de Mariel. Desde allí, los submarinos podrían ocultarse bajo la superficie del Caribe, listos para atacar a cualquier flota estadounidense que intentara invadir la isla. Durante semanas, todo pareció funcionar. Los barcos entraban y salían sin mayores incidentes. Los misiles se estaban desplegando y las unidades soviéticas se mimetizaban con las tropas cubanas que conocían cada palmo del terreno. Pero Moscú subestimó al ojo que vigilaba desde encima de las nubes. En la Guerra Fría no bastaba con esconderse en la selva. El enemigo ya había aprendido a observar desde el borde del espacio. El 14 de octubre, un avión Lockheed U-2 despegó de la base aérea de Tyndall, en Florida. Estaba equipado con cámaras especiales. Su misión era sobrevolar Cuba y recopilar toda la información posible. A su regreso, las imágenes fueron analizadas de inmediato. Eran 928 fotografías. El resultado fue nítido. En Cuba existían emplazamientos de misiles ofensivos capaces de alcanzar el territorio de los Estados Unidos. Lo que apareció en las mesas de luz era inconfundible. Rampas de lanzamiento, vehículos de apoyo y patrones idénticos a los de los misiles R-12 que los soviéticos habían probado en su propio territorio. No se trataba de artillería defensiva, eran misiles balísticos de alcance medio, capaces de portar una ojiva nuclear sobre gran parte de los Estados Unidos. A primera hora de la mañana, las fotos llegaron al despacho oval. Kennedy las observó en silencio, escuchando cómo sus asesores le explicaban que esos emplazamientos, una vez operativos, podrían lanzar misiles en cuestión de minutos. Desde ese instante, comenzaron oficialmente los que más tarde serían conocidos como los 13 días. Casi 2 semanas de reuniones frenéticas del Comité Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, el famoso EXCOM. Sobre la mesa no había soluciones fáciles. Un ataque aéreo masivo podría destruir los misiles, pero casi garantizaba que Moscú respondería en Europa o contra una ciudad aliada. Una invasión de Cuba resucitaría el fantasma de Bahía de Cochinos, pero ahora con el ingrediente añadido de cientos de ojivas nucleares, soviéticas repartidas por el mundo. No hacer nada, por otro lado, significaba aceptar que Estados Unidos viviría con misiles enemigos a las puertas de Florida. Mientras las discusiones seguían a puerta cerrada, en la superficie, la vida continuaba con aparente normalidad. Los periódicos aún no hablaban de misiles. La mayoría de los estadounidenses no tenía idea de lo que estaba en juego.
Solo un círculo relativamente pequeño en Washington, Moscú y La Habana sabía que el destino de millones de personas dependía de lo que se hiciera con aquellas fotos granuladas. Cuando Kennedy decidió dirigirse al mundo por televisión, la crisis dejó de ser un secreto. El 22 de octubre de 1962, millones de personas en todo el planeta escucharon la misma noticia. El presidente de los Estados Unidos reveló la existencia de los misiles soviéticos en Cuba y anunció una cuarentena naval alrededor de la isla para impedir la llegada de más armamento. No lo llamó bloqueo para evitar la implicación formal de un estado de guerra, pero el mensaje era inequívoco. Cualquier barco que intentara cruzar sería detenido. En cuestión de horas, el Pentágono elevó el nivel de alerta a DEFCON 2, el más alto jamás alcanzado por las fuerzas estratégicas estadounidenses. Bombarderos B-52 despegaron con armas nucleares a bordo, patrullando el Atlántico y el Ártico sin apagar sus motores. En Cuba, Fidel Castro ordenó la movilización de cientos de miles de milicianos. En la URSS, Khrushchev enviaba mensajes públicos e instrucciones secretas, intentando proyectar firmeza sin empujar la situación hacia el desastre. En la ONU, el embajador estadounidense Adlai Stevenson mostró las fotos de los misiles a su homólogo soviético y lo desafió a admitir la verdad. Este tenso intercambio, televisado al mundo, hizo visible lo que hasta entonces había sido solo un juego de sombras. Ahora todos podían ver las pruebas, los mapas y los rostros crispados de los diplomáticos que hablaban en nombre de potencias con miles de ojivas nucleares. Mientras tanto, en el Mar Caribe, los barcos soviéticos se acercaban a la línea de cuarentena. Algunos redujeron la velocidad y cambiaron de rumbo. Otros siguieron adelante hasta encontrarse cara a cara con los destructores estadounidenses. Bajo el agua, submarinos como los de la clase Foxtrot de la Operación Kama navegaban en condiciones extremas: calor insoportable, escasez de agua y comunicaciones cortadas. En al menos un caso, un submarino soviético armado con torpedos nucleares estuvo a minutos de lanzar, convencido de que la guerra ya había comenzado, hasta que el oficial Vasily Arkhipov se negó a autorizar el disparo. El 27 de octubre, un U-2 estadounidense fue derribado sobre Cuba y su piloto murió. Ese día pasaría a la historia como el sábado negro de la crisis. Cada nueva comunicación entre Washington y Moscú podía ser el último mensaje antes del desastre. Parecía cuestión de horas que alguien en el Caribe, en Berlín o en la frontera turca cruzara una línea de la que no habría retorno. En medio de la tensión, Khrushchev envió dos cartas muy distintas a la Casa Blanca. La primera, más emocional, proponía retirar los misiles de Cuba a cambio de una promesa pública de que Estados Unidos no invadiría la isla. La segunda carta, más dura, añadía una condición explosiva: la retirada de los misiles Júpiter de Turquía. El equipo de Kennedy decidió responder públicamente solo a la primera carta, ignorando la segunda, mientras negociaba en secreto la retirada de los misiles Júpiter. En la noche del 27 de octubre, el fiscal general Robert Kennedy se reunió con el embajador soviético Anatoly Dobrinin. Le entregó un mensaje simple. Si Moscú retiraba sus misiles y bombarderos de Cuba bajo inspección internacional, Washington levantaría la cuarentena, garantizaría no invadir la isla y en unos meses desmantelaría discretamente los misiles en Turquía. El 28 de octubre, Khrushchev anunció por radio que aceptaba el acuerdo. Los misiles serían desmantelados y devueltos a la URSS. Los bombarderos IL-28 abandonarían Cuba y los barcos que se acercaban a la isla regresarían a puerto. Poco después, Estados Unidos suspendió la cuarentena y, sin fanfarrias, comenzó a retirar sus propios misiles de Europa. Para el mundo, la crisis había terminado. No hubo explosiones ni cielos en llamas, pero los líderes que habían estado al mando sabían que se habían acercado peligrosamente al abismo.
Décadas más tarde, documentos desclasificados revelarían que el número real de armas nucleares en Cuba era mayor del que Washington sospechaba, y que cualquier invasión terrestre se habría encontrado con una defensa equipada con armas tácticas listas para ser usadas contra tropas y ciudades. La crisis de los misiles de Cuba dejó varias lecciones. Una fue la necesidad de una comunicación más rápida. Se creó la famosa línea directa entre Moscú y Washington para evitar malentendidos letales. Otra fue el reconocimiento de que la superioridad nuclear no garantizaba una seguridad absoluta y que la destrucción mutua asegurada convertía cualquier conflicto en un juego suicida. Durante 13 días, el mundo caminó al borde de un abismo del que nadie habría regresado. Que no se diera el último paso dependió de decisiones tomadas en salas cerradas, de cálculos sobrios y también de la voluntad de individuos concretos que se negaron a apretar el botón. Por eso, cada vez que hoy vemos mapas con silos, submarinos y misiles intercontinentales, vale la pena recordar aquel octubre de 1962, el momento en que la humanidad miró directamente a la posibilidad de su propia desaparición y eligió dar un paso atrás.